quiero que tome su Biblia, por favor, y que vaya conmigo al libro de Santiago y que lea ahí conmigo el capítulo 1, del verso 2 al verso 4. Yo creo que este pasaje usted ya lo conoce, pero vamos a leer libro de Santiago, capítulo 1, verso 2 al verso 4. Nos dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Que el Señor, hermano, nos ayude esta noche a entender la palabra del Señor. Hay algo que definitivamente nosotros como cristianos, como pueblo de Dios, no quisiéramos pasar por diversas pruebas, porque muchas veces son tiempos de crisis, de aflicción y de temor. El pasaje que hemos leído esta noche nos enseña una cosa, que como cristianos, que como pueblo de Dios, como hijos de Dios, dice que debemos de mantener sumo gozo cuando seamos hallados en diversas pruebas. Y si usted pone un poco de atención, pareciera que fuera algo incomprensible, algo difícil de poder entender. Porque ¿quién se va a alegrar o quién se va a gozar cuando está en un grave problema o en una gran dificultad? ¿Quién se va a encontrar gozoso o alegre cuando el problema más bien lo que produce es preocupación, produce a veces desánimo, a veces desesperación porque no hayamos qué hacer? Pero el pasaje nos invita a que nosotros mantengamos el gozo y también la paciencia. Y cuando nosotros vemos esto, pareciera de que fuera algo difícil mantener el gozo y la paciencia en medio de un problema. Ahora bien, para poder entender esto, nosotros encontramos la respuesta en el pasaje que leímos en el verso 3. Léalo nuevamente conmigo. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea que nosotros muchas veces vamos a ser probados y muchas veces vamos a tener que pasar dificultades. En el camino o en el caminar cristiano de cada uno de nosotros, nadie ha dicho que va a ser fácil. Nadie ha dicho que no van a haber pruebas, que no van a haber problemas, que no van a haber dificultades. Pero dice que tenemos que tener paciencia. Entonces, para entender esto, ¿cómo yo debo de tener gozo en medio de un problema, en medio de una dificultad? Tengo que comprender una cosa, que el tiempo de la prueba o el tiempo de la dificultad no es un tiempo de pérdida y no es en vano. Porque cuando nosotros entendemos o comprendemos que estamos en el tiempo de la prueba, sabemos que Dios está trabajando, Dios está haciendo algo en nuestras vidas y que Dios va a sacar lo mejor de nosotros en medio de una dificultad. Mire que Dios siempre va a permitir que nosotros pasemos dificultades, pero también Él va a provocar en nosotros cosas poderosas en la vida de cada uno como creyentes. Y una de las cosas que nosotros queremos esta noche entender, conforme a la palabra de Dios, es que el Señor va a desarrollar una paciencia que va a producir fe en nosotros. Porque si usted entiende, en medio de una dificultad o en medio de una prueba, muchas veces hay desesperación, hay ansiedad y muchas veces viene la frustración
y provoca en nosotros ciertas acciones que nos llevan a perder la fe y que nos llevan a perder la confianza en Él. Es por eso que en medio de un problema nosotros tenemos que ponerle un alto a nuestra vida y analizar qué es lo que Dios quiere hacer en medio de una prueba, en medio de una dificultad en nuestra vida. ¿Qué es lo que Dios quiere sacar de nosotros? Y cuando nosotros hablamos de esta palabra paciencia, según el diccionario dice de que es la actitud que lleva al ser humano a poder soportar contratiempos y dificultades para conseguir algún bien. Es la capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas o ofensas con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. Es la calma o la tranquilidad para poder esperar. Entonces yo quiero esta noche que hablemos acerca de una paciencia que muchas veces nosotros la admiramos en las personas. A veces decimos, qué paciente es esa persona, qué tranquilo es. Porque muchas veces son cualidades que las personas tienen. Y es hasta cuando nosotros mismos ponemos a prueba nuestra paciencia, nos damos cuenta de una cosa, que la paciencia no es algo natural del ser humano. Muchas veces admiramos la paciencia que ellos tienen, porque hay gente que tiene una personalidad muy tranquila, muy tolerante, son pasivos, nada los molesta, nada los irrita. Pero cuando nosotros ponemos en práctica ese tipo de paciencia, nos damos cuenta que no es algo natural que nace en el corazón de las personas, sino que es un atributo, es un don de la obra del Espíritu Santo. Si usted lee o ha leído la Escritura, se va a dar cuenta que la paciencia es uno de los 9 atributos de la obra del Espíritu Santo, porque son el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la humildad y el dominio propio. Entonces la paciencia es un don del Espíritu Santo. Ahora bien, hagámonos una pregunta: ¿en qué situación nosotros nos encontrábamos antes de venir a Cristo? ¿Cuál era nuestra vida? ¿Cómo nos encontrábamos? Le aseguro que muchos estábamos faltos de amor, faltos de paz, faltos de gozo y faltos de paciencia. Ahora en Cristo dice la palabra que somos nuevas criaturas, y lo primero que el Señor desarrolla en nosotros son los frutos de la obra del Espíritu Santo. Él empieza a sacar la falta de perdón, el odio, el resentimiento, y pone en nosotros el amor. Él saca la desesperación y pone la paciencia. Él saca lo que de repente nos irritaba y trae sobre nosotros paz y gozo. Entonces, hermanos, nos damos cuenta que la paciencia no es un atributo del ser humano, sino que es parte de la obra del Espíritu Santo. Entonces, mire cómo dice el verso 4: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos, cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces, hermanos, para que el Señor a través de su Espíritu Santo complete su obra en nuestras vidas, necesitamos abrirle nuestro corazón para que Él haga habitación en cada uno de nosotros y Él termine, ¿verdad?, de completar su obra en cada uno de nosotros. Es algo natural que usted se irrite, que usted se enoje. Puede ser de que habrán momentos donde nosotros vamos a perder la paciencia, pero lo natural o lo que no debería de pasar es que usted permita que ese tipo de acciones manejen su vida. Cuando el Señor a través de su Espíritu Santo quiere desarrollar en nosotros esa obra poderosa. Hablar de paciencia en estos tiempos donde nosotros vivimos en un mundo de ansiedad, un mundo de frustración, en un mundo de temor, pareciera que fuera algo difícil de poder conseguir o de poder experimentar, porque la palabra dice que en este mundo solo vamos a tener aflicción,
vamos a tener tristeza, van a haber pérdidas, van a haber momentos tristes, pero el Señor dijo también en su palabra que Él venció a este mundo, y por lo tanto, si Él lo venció y Él logró vencer todo este sistema y todo aquello que posiblemente puede traer dolor, puede traer tristeza a la vida del ser humano, quiere decir que nosotros también podemos lograr salir de la frustración, del dolor, de la ansiedad, de todo aquello que muchas veces nos agobia. Porque este mundo, hermanos, literalmente está falto de paciencia. Todo mundo hoy vive afanado, vive ansioso. Cada quien desde que se levanta está pensando ya en qué hacer y está de repente preocupado porque la mañana, el día avanza y usted no ve que tiene resultados, porque es parte del sistema de este mundo. Ahora bien, pero nosotros ahora en Cristo sabemos que podemos lograr tener esa confianza, esa seguridad de que Él tiene el control de nuestras vidas. Si ahora usted está pasando momentos de dificultad, si de repente usted está atravesando momentos de frustración, donde usted se encuentra en una situación bastante difícil, yo le invito esta noche que ponga sobre el Señor todas sus cargas, que ponga toda su ansiedad sobre Él, para que usted pueda recibir esa confianza, esa seguridad que Dios está en cada uno de nuestros asuntos. Eso es lo que provoca cuando nosotros tenemos fe y confianza. Tenemos la seguridad, la firmeza que Dios está obrando, que Dios está trabajando en nuestras vidas. Pero cuando nosotros le damos lugar a la desesperación, a la ansiedad, le aseguro que nuestra fe se va ahogando, nuestra confianza en el Señor se va apagando, porque el mundo, eso es lo que muchas veces provoca en la vida de cada uno como creyentes. ¿Por qué entonces nosotros necesitamos tener paciencia? Porque hay algo que como seres humanos debemos de conocer, es que nosotros todos los días estamos tomando decisiones, y decisiones que pueden marcar nuestro futuro, pueden marcar el presente. Y si nosotros no tenemos la paciencia o no tenemos el cuidado de ponerle un alto a nuestra vida, podemos cometer errores de tomar decisiones a la ligera que van a traer de repente acciones que van a provocar desánimo. Es importante que nosotros tengamos cuidado de tomar decisiones a la ligera. Es por eso que yo esta noche quiero compartirles ciertos principios que nos ayudarán a entender cómo es que nosotros debemos de mantener la paciencia en medio de las dificultades, en medio de las adversidades. Y quiero como primer punto compartir esta noche, el Señor nos muestra que tenemos que ser pacientes y saber esperar en Él. Vámonos a la palabra del Señor, al libro de Salmos capítulo 40. Nos vamos a dar cuenta ahí de algo poderoso que el Señor quiere enseñarnos esta noche. Salmos capítulo 40, mire cómo nos dice la palabra del Señor. Gloria al Señor. Verso 1 y verso 2 y verso 3. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, de lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Si usted analiza esta oración de David, él expresa que en un momento de desesperación él se encontraba bastante afligido, bastante preocupado. Pero también él hace esta oración para expresar la bondad y la gratitud de Dios para él. Y si hay algo que usted debe de saber, es que nuestro Dios es nuestro gran protector.
Él nos creó para vivir para Él. Y si Él nos diseñó para vivir para Él, Él se va a encargar que en el tiempo de la prueba, que en el tiempo de la dificultad, a usted no le pase nada, que a usted no le falte nada. Es por esa razón que David expresa aquí que en medio de la desesperación que él sentía, el Señor provocó en él una confianza donde él pudo salir de esa situación en victoria. Mire qué importante. Yo quiero que, según esta lectura que leímos, veamos dos cosas bien importantes acerca de que cuando el Señor permite que nosotros entremos al pozo de la desesperación. Porque yo le dije hace un momento que problemas vamos a tener, que tribulaciones van a haber. Entonces, si el Señor nos permite entrar al pozo de la desesperación, Él también nos va a dar la salida. David experimenta la bondad de Dios y el amor de Dios y el cuidado de Dios en el tiempo de la prueba. Y suceden dos cosas: que el pozo de la desesperación representa a este mundo y a su sistema, que van a pretender siempre ahogar nuestra fe, atacar nuestra confianza, y que muchas veces, hermano, provoca en nosotros que cometamos muchos errores en el tiempo de la prueba, de la dificultad. Mire que a veces nosotros no nos damos cuenta que cometemos muchos errores cuando nos encontramos desesperados, que estamos prácticamente necesitados y necesitamos urgentemente una respuesta de parte de Dios al problema que estamos enfrentando. Y uno de los problemas o de los errores que nosotros podemos cometer es que empezamos a hacer suposiciones. Empezamos a decir: ¿será que Dios escucha mi petición? ¿Será que el Señor escucha mi oración? O empezamos a decir: yo creo que el Señor se olvidó de mí. Yo creo que el Señor no le interesa mi problema, mi situación. Mire cómo el enemigo muchas veces ataca nuestra fe. Y algunas veces cometemos errores que empezamos a hacer mal uso de la palabra. ¿Cuántos aquí, hermano, tenemos y portamos una palabra de parte de Dios? ¿Cuántos aquí tenemos promesas de parte de Dios? ¿Por qué yo le digo esto? Porque todas las palabras que salen de la boca de Dios y que vienen a nuestras vidas tienen cumplimiento. Tarde o temprano la palabra se va a cumplir si usted recibe y porta una palabra de parte de Dios. Es por eso que esta noche usted no se desespere si usted no ve resultados en su vida, en su familia, en su matrimonio, en sus finanzas, en su salud. Confíe que el Señor va a hacer el milagro. Confíe que el Señor nunca llega tarde, nunca llega antes y nunca llega después. Él siempre llega justo a tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en el medio de la desesperación, nosotros, en vez de aferrarnos a la palabra del Señor, muchas veces, empezamos a hacer cosas que Dios no ha dicho en su palabra. Desesperados empezamos a tomar decisiones a la ligera. Y algunos hermanos sabemos que Dios nos dio una palabra. Por eso es que si usted es parte de esta casa, si Dios lo plantó en este lugar, si usted pertenece a la gran familia de Luz de lo Alto, si Dios lo trajo aquí, es porque Dios aquí lo va a bendecir, es porque Dios aquí lo va a restaurar, Dios aquí lo va a sanar. Gloria al Señor. Pero muchas veces, hermanos, nos desesperamos y empezamos a hacer cosas que Dios no ha dicho en su palabra. Si usted está aquí, usted de aquí no se tiene que mover. Usted tiene que ser como un árbol plantado. Porque al final, hermanos, salirse de la fila nos puede traer malos resultados. Usted sabe cuánta gente estuvo así de ver su milagro, pero se salieron de la fila, se desesperaron. Y la desesperación muchas veces provoca que nosotros perdamos los milagros. Muchas veces provoca que nosotros no veamos la gloria de Dios en nuestras vidas. Yo sé de que no es fácil aguantar y soportar la prueba.
A veces es difícil, pero muchas veces es necesario soportar, porque detrás de todas esas cosas vienen grandes victorias. Y cuando usted está en el pozo de la desesperación, también sucede algo poderoso, porque David se encontraba en el pozo de la desesperación, pero Dios le revela que estaba provocando en él una fe firme, que él iba a salir de ahí en victoria, que iba a salir victorioso de en medio de la desesperación, porque Dios mismo se iba a encargar que él mantuviera esa fe firme. Y le dice: voy a poner tus pies sobre la peña, o sea, sobre la roca, y la roca es Cristo. O sea, hermanos, que cuando usted pone su confianza en el Señor y usted cree firmemente en el Señor, vendrán resultados poderosos a su vida. Veremos la gloria de Dios, veremos milagros. Aunque las cosas sean difíciles, aunque el problema usted lo vea que se está poniendo más difícil, pero usted al final va a ver cómo Dios lo va a sacar de esa situación en la que usted se encuentra. Yo sé que aquí hay gente con grandes testimonios que en un tiempo estuvieron en dificultades, estuvieron en grandes problemas, pero mantuvieron su fe y fueron fieles a Dios, y ahora hay resultados, hay testimonios de que Dios no miente, que Dios no falla. Entonces, mire qué importante es que nosotros entendamos que en medio de la situación difícil, Dios provoca algo poderoso en David. Y dice que en el verso 3, mire que es la actitud que nosotros como iglesia necesitamos entender. Siempre en Salmos capítulo 40, mire que dijo David: puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. ¿Por qué es importante que usted mantenga su fe y usted esté firme en ella? Porque en la desesperación el Señor quiere provocar que usted levante adoración, que usted mantenga su fe, y que usted, en vez de estar hablando como habla este mundo, usted esté hablando cosas de fe. Porque la fe suya va a provocar a otros que crean que Dios es real, que crean que Dios sana, que Dios salva, y que Dios puede restaurar la vida de aquellos que de repente se encuentran desesperados. Usted sabe cuánta gente en este momento se encuentran así desesperados, que no le encuentran sentido a sus vidas, que tienen el temor de hacer cosas que de repente les pueden provocar hasta la muerte. Gente que ahorita no haya la salida a sus problemas, y el enemigo está atacando la mente de ellos, haciéndoles pensar que la solución es quitarse la vida, cuando Dios dice lo contrario: levanta alabanza, adoración en medio del problema. Eso es producto que cuando usted confía en Él, usted está seguro que Dios está provocando un gran milagro en su vida. Entonces David entiende que el tiempo que él estaba en el pozo de desesperación, mientras el milagro venía, mientras la solución venía al problema, él adoraba, él cantaba, y él hacía que su vida hubiera momentos de tristeza, hubiera gozo, hubiera paz en medio de la tormenta. Sabe que el enemigo es astuto y es mentiroso. Cuando nosotros nos encontramos en dificultades o en problemas, él mete un espíritu llamado depresión, que la gente se entristece, que la gente pierde la fe, pierde la confianza, y muchas veces como pueblo de Dios, en vez de estar gozosos, llenos de paz, llenos de alegría, nos encontramos depresivos, nos encontramos tristes, cuando Dios dice: levanten alabanza y adoración, porque en medio de la alabanza, en medio de la adoración, suceden cosas, suceden milagros. Entonces David no salió como entró ahí, desesperado. David salió en victoria del problema que él estaba pasando. Y eso es lo mismo que nosotros esta noche necesitamos entender, que si hemos entrado al pozo de la desesperación, no vamos a salir desesperados, vamos a salir en victoria. Vamos a salir cantándole al Señor en alabanza y en adoración a Él. Gloria al Señor.
Lo segundo que yo quiero compartir esta noche, que la paciencia nos enseña a saber que Dios siempre va a querer lo mejor para nuestras vidas. Y esto es bien importante, que nosotros debemos de tenerlo bien claro. Si hay alguien que quiere lo mejor para usted, para su vida, para su familia, para su matrimonio, para sus hijos, es el Señor. Si hay alguien que ama a sus hijos e hijas, es el Señor. La palabra de Dios dice que Él tiene planes de bien y no de mal para sus hijos. Entonces, si el Señor quiere lo mejor para usted y para mí, nosotros tenemos que tener paciencia, porque lo mejor de Dios va a venir a nuestras vidas. Lo mejor de Dios va a venir, pero solo es cuestión de tiempo, de saber esperar. ¿Sabe por qué yo le digo esto? Porque hoy hay mucha gente que están arrepentidos de haber tomado decisiones a la ligera, que no supieron esperar el tiempo de Dios y se aligeraron y empezaron a tomar decisiones que los resultados ahora han sido nefastos. Ahora fracasaron y ahora se arrepiente, pero como dice el dicho, ¿para qué llorar sobre la leche derramada si ya se perdió? Hoy hay gente frustrada, hoy hay gente triste, porque como decimos algunos, metieron la pata. Sabe, yo quiero decirle esta noche a todos los jóvenes y jovencitas de este lugar, que un día se van a enamorar, se van a casar, pero ahorita no es el tiempo. Dios les ha puesto en esta casa para bendecir y exaltar el nombre del Señor. Yo tengo mis 2 hijas acá y yo me siento orgulloso porque ellas le sirven al Señor acá. Yo sé que muchos padres tenemos hijos y hijas que aquí le sirven al Señor. Y yo le aconsejo a mis hijas siempre eso. Un día se van a enamorar porque es algo natural, pero ustedes reciban siempre el consejo de su mamá y el mío, porque lastimosamente usted va a ver las estadísticas, cuántas niñas de 13, 14 años están en los hospitales dando a luz, cuando deben de estar estudiando, cuando deben de prepararse, y más cuando ahora le sirven al Señor. ¿Por qué yo les digo esto? Porque hay niñas que ahora están frustradas, niñas convirtiéndose en madres, y de repente niñas que están criando otros niños, cuando Dios, hermano, no quiere eso para nuestra sociedad. ¿Por qué le digo esto? Porque hay niños que no toman el consejo de sus padres y se van de la casa y se van creyendo que ya son adultos y que ellos pueden resolver su propia vida. Mas cuando Dios dice no es el tiempo. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros los seres humanos? Que muchas veces cuando recibimos una respuesta como no de parte de Dios, nos molestamos, nos enojamos y empezamos a hacer cualquier montón de tonterías. ¿Y sabe qué? Cuando Dios nos dice que no, es porque Él nos está diciendo: yo te amo, hijo, yo te amo porque no quiero que fracases, no quiero verte triste, más allá, no quiero verte sufriendo, llorando. Usted sabe cuántas niñas ahora le pararon, como dicen, pues le pusieron atención a un loco viejo por allá y ahora se arrepienten. ¿Por qué? Porque las golpean, porque las maltratan, y uno muchas veces como padre le duele eso. Entonces yo le quiero decir a los niños y niñas de este lugar, jovencitas, que tomen el consejo de sus padres, porque no es el tiempo, porque Dios lo que quiere evitar es una mala experiencia, que venga un tipo y la golpee, que venga un vago y les haga daño, cuando Dios tiene preparado a su debido tiempo un esposo, una buena esposa. Porque un marido cualquiera puede ser marido, pero el esposo no es cualquiera, la esposa no es cualquiera, porque ella o él le va a servir hasta los últimos días. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando mi padre y mi madre parte, ahí estuvo a la par de ella como buen esposo, y yo no puedo olvidar eso.
Entonces, ¿qué es lo que está pasando hoy? Los hijos no quieren el consejo, no quieren la palabra, no quieren entender que Dios nos advierte a través de su palabra, y muchas veces hay un no como respuesta de parte de Dios, pero no es que Dios no quiera, sino que Él sabe que no es el tiempo todavía. Y así hay mucha gente hoy en día frustrada, enojada. Yo cuando fui joven, a veces mi mamá, me recuerdo yo, que no me daba permiso para ir a cierto lugar. Decía: cuando yo tenga 18 años, yo voy a hacer lo que yo quiera. Y entendí que ahora que soy padre, cuánto verdaderamente uno de padre ama a sus hijos y cómo uno desea de que ellos no fracasen. Y así mismo es el Señor con cada uno de nosotros como hijos. Él no quiere que usted y yo fracasemos. Él no quiere que usted y yo después nos lamentemos y estemos tristes, porque Él quiere advertirnos de un problema o de una situación o una mala experiencia que muchas veces produce desánimo. Hay mucha gente que Dios les advierte a través de la palabra ciertas cosas que en este momento no entendemos, pero con el tiempo le vamos a dar la razón al Señor. Y mire cómo dice David en el Salmo 27, verso 13 y verso 14. Mire cómo nos dice la palabra. Salmo 27, verso 13 y verso 14 nos dice así: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate, aliéntese tu corazón si espera a Jehová. ¿Cómo yo voy a mantener? ¿Cómo yo voy a alimentar mi fe y mi confianza en el Señor? Esforzándome, tratando de seguir en los caminos del Señor, buscando del Señor cada día, orando, porque en estos tiempos es importante que nosotros mantengamos la calma. Es importante que nosotros tengamos paciencia y vamos a esperar que Dios siempre traerá lo mejor para su vida. Dios a usted y a mí nunca nos va a dar un problema. Es por eso que a veces vamos a recibir un no de parte de Dios, porque Él no nos va a dar nunca un problema. Porque la palabra de Dios dice que las bendiciones de Dios no añaden tristeza. Y si usted está esperando una respuesta de Dios y está recibiendo un no de parte de Dios, es porque Dios no quiere que usted fracase, es porque Dios quiere que yo no fracase. Entonces, hay que tener cuidado para poder esperar lo mejor de Dios. En vez de estar hablando cosas que no son correctas, hay que guardar silencio y saber escuchar a Dios. Porque en medio de la desesperación, en medio de un enojo, muchas veces Dios está hablando, pero nosotros no escuchamos a Dios muchas veces hablarnos. ¿Y por qué yo le digo esto? Mire cómo nos dice el Salmo 37. Gloria a Dios. Del verso 1 al verso 7 nos dice de esta manera: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Y exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres como motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Y ese es el problema de mucha gente hoy en día, que está viendo al impío prosperar y dice: ¿y por qué será que Dios a mí no me bendice? Y empiezan a hablar y balbucear muchas cosas incoherentes. Y muchas veces, hermano, Dios, yo me imagino allá cómo nos ve,
daría ganas el Señor de agarrarnos a fajazos de repente. Porque muchas veces, hermano, decimos cosas que no tienen sentido. Y hay gente que en este tiempo, a veces, en vez de guardar silencio, dicen cosas que después se arrepienten de haberlas dicho. Y si hay algo que usted debe de saber, y si usted está esperando lo mejor de Dios, la palabra dice: en lo poco me fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Para poder esperar lo mejor de Dios, usted guarda paciencia y se vuelve humilde, porque Dios va a exhibir su humildad y lo va a exaltar a su debido tiempo. Yo sé que aquí hay gente humilde que Dios la ha prosperado, no porque muchas veces uno tenga los méritos, sino porque guardaron, ¿verdad?, su humildad, fueron gente sencilla y humilde y supieron esperar. Entonces, ¿por qué a veces nos cuesta ver la bendición de Dios? Porque nos alteramos, porque perdemos la humildad, porque perdemos la paciencia. Yo quiero esta noche, para terminar, como último punto, no trate de meter las manos donde Dios está trabajando. Sabe que en medio de la desesperación, nosotros muchas veces queremos volvernos ayudantes de Dios. Y muchas veces creemos que a Dios le vamos a hacer un favor tratando de nosotros adelantarnos al tiempo que Dios ha predestinado que va a hacer en nuestras vidas. Y como testimonio de esto, usted recuerda que Abraham y Sara tenían una palabra, portaban una promesa. ¿Y qué hicieron? Adelantarse a lo que Dios había prometido. Y producto de eso, de esa mala decisión, nace un hijo que no era de la promesa. Usted ya conoce la historia, Ismael. Y mire que hasta el día de hoy eso que ellos hicieron es un problema en la actualidad. Por eso que los descendientes de Ismael con los descendientes de Isaac hoy están en guerra, están en pleito, porque ellos se adelantaron a los hechos y ellos quisieron volverse ayudantes de Dios, cuando Dios no anda buscando ayudantes. Dios anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Gloria al Señor. Dios no necesita ayudantes. Dios necesita adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Gente que obedezca la palabra de Dios y que por su obediencia van a ser promovidos en esta tierra. Ellos, imagínese usted el pleito que existe hoy en esas naciones, cuando Dios le había prometido a ellos que les iba a hacer que iba a hacer que la descendencia de ellos fuera bendecida. Ahora ellos se adelantaron y provocaron este problema. Ahora nosotros, y con esto quiero terminar esta noche, necesitamos tener la paciencia que tuvo Job. Usted conoce la historia y a mí me encanta, hermanos. Verdaderamente tener la paciencia que tuvo este varón no es cosa fácil. Y la pregunta que nosotros nos podemos hacer esta noche: ¿cómo es que este hombre tuvo tanta paciencia? ¿Cómo es que este hombre se mantuvo fiel? ¿Cómo es que este hombre posiblemente tuvo esa frustración, pero a la vez se repuso porque él logró poner su confianza en el Señor? Quiero que nos vayamos al libro de Job, capítulo 6, y que leamos ahí el verso 11, ya para ir terminando. Job capítulo 6, verso 11 nos dice así: ¿cuál es mi fuerza para esperar aún? ¿Y cuál mi fin para que tenga aún paciencia? Váyase más atrasito, siempre en el capítulo 6, pero váyase al verso 4. Dice: porque las saetas del Todopoderoso están en mí, y cuyo veneno bebe mi espíritu, y terrores de Dios me combaten. Ese hombre tenía metido a Dios en su corazón.
ese hombre se alimentaba de la presencia de Dios para mantener su fe. A ese hombre Dios se le había metido en lo más adentro, y es por eso que él mantenía esa paciencia. Él sabía que Dios lo iba a sacar de esa situación. Es por eso que esta noche yo le vengo a decir a usted: no importa el problema, no importa la situación, Dios lo va a sacar de esa situación en la que usted se encuentra. Tenga calma, tenga paciencia, llénese de gozo, mantenga su actitud, manténgase lleno de la palabra, porque al final eso le va a dar una firmeza donde su fe jamás, usted va a renunciar a la palabra de Dios. Usted va a dar testimonio que un día usted se encontraba en una situación bastante difícil, que un día usted pudo ver la gloria de Dios y usted vio cómo la mano de Dios se extendió a favor suyo, cómo la bondad de Dios se llenó su vida. Así que en esta noche yo quiero invitarle a usted que traiga todas sus cargas al Señor, que ponga toda su confianza en Él, porque al final, por mucho que usted quiera hacer, al final nos vamos a dar cuenta que nosotros sin el Señor no somos nada, que nosotros necesitamos de la ayuda del Señor. Y es por eso que esta noche yo quiero invitarle que se ponga sobre sus pies. Vamos a pedirle al Señor esta noche que ponga en nosotros el querer como el hacer, de poner siempre la mirada en Él, de buscar cada día de Él, porque es indispensable que nosotros entendamos que en nuestra vida vamos a tener dificultades y van a haber momentos difíciles, pero que también la gloria de Dios siempre se va a manifestar a sus hijos. Yo quiero que esta noche usted le diga al Señor: tú conoces mi situación. Yo quiero que esta noche usted le abra el corazón al Señor y que le diga: Señor, yo necesito que tú me llenes de tu amor, de la paz, del gozo, que produzca la suficiente paciencia para poder esperar en ti. Sé que tú redimes, Señor amado, a tu pueblo. Padre, tú nunca has olvidado a tu pueblo. Como familias, como gente creyente y pensante, mi buen Dios, que hemos abrazado esta fe hermosa, que produce milagros, que produce buenos resultados en nuestra vida. Hasta el día de hoy, papá, nosotros seguimos esperando. Yo en lo personal sigo esperando mi milagro en mi familia, donde lo que digo Josué: yo y mi casa te vamos a servir a ti, mi Dios. Espero que aquellos familiares que todavía no se han entregado a ti, Padre, un día vengan, papá. Yo los veré en este lugar adorando y exaltando tu nombre, papá. Y los que ahora estamos, te pido, mi buen Dios, que nuestra fe no nos falte, papá. Padre, cada vez que el enemigo nos ataque con mentiras, con dardos, que esas cosas no tengan un impacto en nuestra vida, sino más bien que podamos contrarrestar todos esos ataques con esa fe y esa confianza, Padre, que produce el poder tuyo, Padre, y el amor tuyo, papá. En otro tiempo estábamos sin esperanza. En otro tiempo nos encontrábamos frustrados, nos encontrábamos a veces, hasta muchas veces, que no hallábamos qué hacer. Pero llegaste tú y abriste tus brazos y nos llenaste de tu presencia, y ahora entendemos una cosa: que nosotros no estamos solos, que tenemos al gigante de gigantes, al Dios todopoderoso, al Dios que hace milagros. Padre, si la desesperación muchas veces ataca nuestra fe, ayúdanos a llenarnos de paciencia y de poder entender que todo tiene solución en la vida, que nada te toma que nada a ti, Señor amado, pasa por alto. Todo tiene un propósito en nuestras vidas, papá. Tal vez hoy no entendemos, pero mañana te daremos la razón. Señor, ayúdanos a confiar y a creer cada día más en ti, papá. Porque cuando vemos este mundo y su sistema, lo que quieren es provocar en nosotros es
desánimo, frustración, temor. Padre, cuánta gente temerosa, llena de ansiedad, llena de miedo, papá. Pero ahora dice la palabra que los que confiamos en ti, Padre, recibiremos nuevas fuerzas, mi buen Dios. Cada día, mi buen Dios, estamos tomando decisiones que van a marcar el futuro y el destino de nuestras vidas y de nuestra familia. No permitas que en tiempos de desesperación tomemos decisiones que el día de mañana nos arrepentamos, mi buen Dios, sino más bien ayúdanos a entender tu palabra, papá, que todo tiene su tiempo y que todo tiene su hora, papá. Y en esta noche, Padre, si el milagro no sucedió, mañana será el día, papá. Y si mañana no sucede el milagro, yo me sigo levantando confiado que el milagro va a suceder. Pero lo que yo necesito es mantenerme firme, fiel en tu obra, papá. Porque los que ahora han visto milagros y han visto resultados, fue producto que mantuvieron su fe firme en el Señor y nunca abandonaron el camino, se mantuvieron fieles sirviendo en la obra, papá. Y tú siempre vas a recompensar, Padre, a cada uno de tus obreros, papá. Gracias por todo este pueblo esta noche, mi buen Dios, que ha hecho presencia en este lugar. Padre, que todos esta noche de este lugar nos vayamos con una nueva fe, con una nueva confianza de este lugar, creyendo, mi buen Dios, que tú tienes el control absoluto y que lo que yo sentía, temor y miedo, desesperación, Padre, yo esta noche deposito todas mis cargas en tus manos, papá, y que todo temor se va, que toda ansiedad se va, que toda frustración se va, papá, y tomo, mi buen Dios, la confianza y la fe en ti, papá, porque todos aquellos que pusieron su confianza en ti no fueron avergonzados, papá. Gracias te damos esta noche, Padre, por permitirnos haber reunido en esta convocatoria santa, papá, con todos los redimidos, con todo este pueblo maravilloso, papá. Llévanos con bien a cada uno de nuestros hogares, Padre. Llévanos con el bien que nos has traído, pues con ese bien llévanos, Señor amado, a cada uno de nuestros hogares. Gracias te damos esta noche, papá. Gracias te damos, mi buen Dios, porque sé que lo mejor tuyo vendrá sobre nuestras vidas. Lo mejor de Dios está por venir sobre su pueblo. Así que en esta noche, muchas gracias. Gracias, gracias. Aleluya. Gloria al Señor. Démosle palmas al Señor. Él se las merece. Gloria al Señor.